Queridos amigos, buenas noches, bienvenidos una semana más, un viernes más, a lo que no te han contado. En la primera semana, después de la Semana Santa, y en la primera semana del año, diría, en la que la corrupción, la gran corrupción, los grandes casos asociados al gobierno y al Partido Socialista, los de Moncloa y los de Ferraz, han vuelto a ponerse de actualidad. Y lo han hecho dentro de procesos que se han celebrado en el Tribunal Supremo, que se celebran estos días, pero ojo, también dentro de procesos que afectan al anterior gobierno del Partido Popular y a gente, comisarios, policías, activos políticos, cuya trayectoria profesional apesta, por qué no decirlo. Pero bueno, lo que contrasta todo esto, la realidad, la turbia realidad de España, de una España corrompida, de una España con instituciones a las que poco a poco los corruptos carcomen, muerden, debilitan, roen sus patas, destruyen sus cimientos. Frente a eso, frente a esa realidad, la de una España en la que los españoles ven como su poder adquisitivo, como sus condiciones de vida, como sus problemas, digamos, empeoran cada día. Frente a eso, hay un presidente del gobierno que ha decidido convertirse en la mejor persona del mundo, ser un ciudadano ejemplar, hacer una persona paralela a la del político, mostrar una cara que no había mostrado hasta ahora, no la había enseñado porque no existe, porque es el enésimo truco de magia de sus asesores para hacernos creer que Pedro Sánchez en realidad es una buena persona. Es tan patético lo que ha hecho en los últimos días, tan patética la campaña de comunicación que ha llevado a cabo a través de sus redes sociales, que yo diría, en realidad, que está haciendo un ridículo que solamente los más convencidos de su causa, los militantes, las personas que están absorbidas por esta persona, que yo creo que cada vez son menos, solamente esas personas se creen que sea verosímil, que sea real. El otro día nos enseñó su despacho, que es una cosa que en realidad, como escribía en el Confidencial, nadie en su sano juicio enseña a partir de los 50 años su despacho sin arriesgarse a que le pregunten si se acaba de divorciar. En este caso lo hace, reitero, porque quiere enseñar que es un presidente del gobierno que tiene una faceta personal que no nos había enseñado hasta ahora. Y aunque muchos pensemos que es una mala persona, aunque muchos pensemos que es una persona que ha encubierto a corruptos, aunque pensemos que es una persona que ha tapado lo que ha podido a personas como Santos Cerdán o como José Luis Ábalos, pese a todo, él intenta hacernos ver que es detallista, que es sensible, que es un hombre de su tiempo, que es un marido ejemplar y un padre inconmensurable. Una persona que no entra en esta habitación toda su bondad. Y nos ha enseñado hasta que tiene barritas de incienso. Lo primero es, siempre que llego, poner un poquito de incienso. No solamente eso, sino que ha acudido a un museo, una exposición de videojuegos, y ha hecho el ridículo de esta forma. Venga, ¿dónde está la marcha? Este es el complejo de Padrecito. Por Padrecito conocía al pueblo ruso a Stalin, al caudillo de la patria, al líder supremo, al fundamental. Y eso es, parece ser, lo que está intentando trasladar Pedro Sánchez, un presidente mortadelo, un presidente para todo, que se puede disfrazar de lo que usted necesite en caso de que quiera que su presidente vaya, no sé, a arriesgarle una gotera, a cuadrar el presupuesto, que no puede aprobar, a jugar con sus hijos, o a anunciarle, haciendo una auténtica payasada, el falso dato de que hay 22 millones de afiliados. Así empezó la semana, así se presentó el lunes de Pascua este personaje. España tiene el mejor equipo. Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis, sois quienes servís y quienes emprendéis. Esto a mí realmente me recuerda un poco a lo de los caudillos hispanoamericanos, los del Grupo de Puebla, los Correa, los Evo Morales, los Petro, los Maduro, Boric en menor medida, pero también esos líderes populistas que intentan a través de este tipo de gestos camuflar lo que son sus verdaderas políticas, es decir, establecer un muro de propaganda entre lo que es la persona y lo que es el gobierno. No es ningún secreto a estas alturas que el Ejecutivo, el de Pedro Sánchez, especialmente desde 2023, aunque lo lleva haciendo desde que la mayoría Frankenstein en 2018 se impuso la moción de censura, lo que ha intentado hacer hasta ahora es camuflar su debilidad, una debilidad que le lleva a hacer concesiones a los partidos nacionalistas, a la izquierda más extremista. Recordad aquel mensaje entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez que publicó Esteban Urreztieta en El Mundo,
en el que básicamente se veía cómo Pedro Sánchez cedía ante una medida de Pablo Iglesias sobre los desahucios que consideraba que era absolutamente nociva para el país, como lo ha sido, porque han destrozado el mercado de la vivienda, porque hoy hay ciudades absolutamente inhabitables, porque sin vivienda barata no hay vida próspera posible. La vivienda barata es el santo y seña de la vida con prosperidad. Sin eso, realmente, al final, cualquier tipo de incremento salarial, cualquier tipo de medida social cae en balde, básicamente es en balde. La vivienda es lo fundamental. Sin vivienda barata no hay posibilidad de desarrollarse como persona, de formar una familia o por lo menos de actuar con autonomía en esta perra vida. A lo que iba, ¿recuerdas aquel mensaje en el que terminaron? Él le reconocía a José Luis Ábalos que esa medida que proponía Iglesias iba a destrozar el mercado, pero no así la aprobaron, porque ha sido desde el principio un gobierno débil, un gobierno destinado a conceder a los radicales, todavía más que él, mejor dicho, o ya no sé, a estas alturas, pero ha sido el gobierno de la concesión, del dar palmaditas en la espalda a los radicales, del darles puestos en Televisión Española, en empresas públicas, en empresas privadas, en las que Podemos ha metido consejeros de cuota, al igual que los nacionalistas, en los reguladores. Con eso ha intentado camuflar la debilidad del gobierno. Y la propaganda había hecho el resto. Hasta ahora lo que sucede es que en los últimos tiempos, en las últimas semanas, el personaje, este pájaro, ya acostumbra a venderse como una buena persona, dentro de una campaña que es nacional, es de puertas para adentro, pero también es de puertas hacia afuera. Porque intenta venderse como una especie de antítesis, de némesis, del cada vez más demente Trump. Y dentro de esa campaña internacional ha creado redes sociales para dulcificar su figura. Sí, Pedro Sánchez. Ahí le tienes con esa falsa sonrisa, con esa cara demacrada. Ahí le tienes jugando al ajedrez en un bar de Malasaña. Lleva no sé cuántas patrullas de policía y no sé cuántas personas del servicio secreto, de una guardia, no sé, la Guardia Vaticana de Pedro Sánchez, la Guardia Real, las lleva detrás de sí y pagamos todos todo eso que forma parte de una campaña de propaganda para hacer ver que es una buena persona. Bueno, luego echamos una para que me ganes, ¿eh? Trátame bien, ¿eh? Que soy presidente del gobierno. Es que le supura esa mala leche, ese orgullo, esa soberbia, esa maldad, le supura, no la puede evitar. Es que hasta cuando lleva años hablando, susurrando y de forma impostada, lleva años con ese tono de voz que no tengo ninguna duda de que renuncia a él en interiores, cuando no le apuntan las cámaras, cuando se apagan los focos. Esto lo cuela. O sea, no hay que conocer al personaje, hay que ser un recién llegado a España, al mundo, para pensar que este tipo es buena persona después de su currículum y de todos los episodios que ha dejado atrás, de todos sus renuncios, de todas sus mentiras, de todos sus cambios de opinión, que lo único que han pretendido es apuntalarle dentro del poder, un poder que nunca ha ejercido con una mayoría robusta parlamentaria, pero que después, entre bambalinas, ha ejecutado sin ningún tipo de piedad y con crueldad en algunos casos. No digo ya solamente en empresas públicas, en la que he situado a todo tipo de fenómenos, empezando por Serrano en Correos, o por Óscar López en Paradores, o por Antonio Hernando, de secretario de Estado de Telecomunicaciones, procedente de Acento, y eso lo hizo después de un viaje a China. Hace unos días, después de rectificar algo que evidentemente había que rectificar, se cargó al presidente de Indra, consiguió su cabeza, al presidente que él había puesto. Esa operación de compra de la empresa del antiguo presidente, de la empresa de Escribano, armamentística, por parte de Indra con este de presidente, era un absoluto escándalo. Un evidente conflicto de interés. Ahora bien, ¿por qué ha cambiado de opinión? ¿Por qué ha cambiado de opinión? Esa es la gran incógnita. Lo que podemos decir es que Iván Redondo, ya conocéis a Iván Redondo, trabaja para Santa Bárbara, que ya sabéis que es aliada de General Dynamics, que son los estadounidenses, y de los Aperribay.
los vascos, el presidente de la Real Sociedad, que también están en el sector de la defensa. Se reunieron en diciembre en Moncloa y consideraron que esa operación de fusión no tenía ningún tipo de sentido. Y decidieron cargarse al presidente. Al presidente que ha hecho durante este año lo que le dijeron en Moncloa. Y en los últimos consejos de administración, donde tengo buenas fuentes, el consejero representante de los intereses del gobierno, que es Miguel Sebastián, otro de los que se retira de ministro para cobrar dinero en lo privado o en lo público-privado, en los consejos, ha hecho una presión asfixiante sobre el presidente que ellos pusieron. Esos manejos que han existido en el mundo empresarial, en el privado, en el privado, a quien tienen completamente atenazado con el escudo antiopas que aprobaron durante la pandemia, que lo que hace es que en sectores estratégicos donde entran múltiples empresas, haga falta el visto bueno del gobierno para aprobar determinadas operaciones. En el privado lo han controlado. Con mano de hierro. Con mano de hierro. El público es que se lo han quedado para ellos. Se han fumado la separación de poderes. Se han fumado el respeto institucional. Y ahora viene este personaje a vendernos esta imagen de buena persona. El personaje que unos días antes de que saliera aquel informe de la UCO con Santos Cerdán, cuando era evidente lo que era Santos Cerdán, escribió este mensaje de apoyo. El personaje que se montaba en el Peyot con Cerdán, con Koldo y con Ábalos, y no sabía nada de ellos, nos intenta hacer ver, nos intenta transmitir ahora que es una buena persona, limpia de polvo y paja. ¿A quién quiere engañar Pedro Sánchez? El personaje que, hinchado de soberbia, cuando ya era evidente lo que había hecho el delincuente del antiguo fiscal general del Estado, salió a decir que la Guardia Civil, a manipular sobre un informe de la Guardia Civil para pedir a los ciudadanos y a los periodistas que pidieran disculpas. Álvaro García Ortiz. O sea, horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Condenado por un delito, finalmente. Pero ahí estaba Sánchez, aprovechando el mínimo resquicio, como hacen sus presentadores de televisión española, luego hablaremos de eso, para manipular, para mentir, para intentar generar estados de opinión a partir de noticias falsas y para conducir a su rebaño hacia el redil que él quiere, en el que su único objetivo no es luchar por la paz internacional, por el bien, no es la justicia social, no es estar del lado de los más débiles, no es demostrar que le gustan los videojuegos o el incienso. Es patético. Hace una colección de Quijotes que compra en Mojácar, dice. ¿Pero tú crees que una persona así entiende el Quijote si lo lee? Si ni lo habrá leído. Envíenle ustedes 5 preguntas sobre el Quijote. Los periodistas que van a las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, cuando aparezca haciendo el balance de fin de año, háganle una pregunta sobre el Quijote. A ver si la sabe. ¿Qué va a saber este? Si recomienda libros que no se ha leído los fines de semana. ¿Quién quiere engañar? Entiendo, reitero, va a funcionar la campaña, porque hay muchas personas que no se enteran por dónde les viene el aire. Va a funcionar. Pero es patético. Y es falso. Es falso. Pedro Sánchez no es esa persona. La persona de Pedro Sánchez ya la conocíamos. La persona de Pedro Sánchez es la que chantajeó emocionalmente a toda una nación en 2024 cuando imputaron a su mujer con aquella carta a la ciudadanía en la que dijo que le perseguían. Es la misma estrategia que Sara Santaolalla. La de después de liarla con alguna declaración, decir que te persiguen.
Después de que imputen a tu mujer y a tu hermano, decir que hay una persecución contra ti por parte de lobbies oscuros, apelar a la teoría de la conspiración, y los conspiranoicos no atienden a razones. Siempre intentan jugar con lo irracional, con lo falso, con lo esotérico. Ese es Pedro Sánchez. ¿Qué persona se quiere inventar? ¿Quién está dirigiendo eso? Pero, ¿de verdad, alguien en su sano juicio piensa que este señor es así? Esta buena persona, buenísima persona, impecable, de currículum impoluto, no solamente defendió a Santos Cerdán en su día, también a Ábalos. Cuando le había cesado por lo que le había cesado, por mucho que nos nieguen que sucedió por aquello, por lo de ella y por lo de ello, le mandó aquel mensaje, José Luis, te echo de menos, que fue otra cosa que hicieron varios ministros, como María Jesús Montero o como Óscar Puente. Esta gente que va de defensora de las buenas causas, de buena gente, al final se tapan entre ellos. No lo sabían lo de Ábalos. No sabía lo de Santos Cerdán cuando estaba preparado el informe de la UCO y cuando ellos estaban negando la existencia de esos informes y riéndose de los periodistas que hablaban de que precisamente esos documentos estaban a salir. Esta gente, es que de verdad, esto sí que es un ejercicio de memoria histórica y casi democrática. En la moción de censura que presentaron contra el gobierno de Mariano Rajoy contra la corrupción, presentada por José Luis Ábalos, hablaron de todo lo que venían a arreglar. Y llama mucho la atención escucharlo a toro pasado porque precisamente han empeorado todas y cada una de las cosas de las que hablaron. Los últimos 7 años, desde que gobierna el Partido Popular, ha visto cómo se han sacrificado y se les ha perdido por parte de sus gobernantes un sacrificio en forma de precariedad, de devaluación salarial, de recortes de derechos, libertades y de políticas públicas que están incorporadas en el estado del bienestar. Mientras los principales dirigentes de su partido, del partido en el gobierno, lideraban una organización que se financiaba irregularmente y muchos de sus cargos se enriquecían ilícitamente. Esto decía este jueves Carmen Pano, una de las socias de Víctor de Aldama, en el Tribunal Supremo. Confirmaba entregas de dinero, este es su testimonio, su testifical, en Ferraz. Esto es lo que dijo un poquito antes la exnovia de Aldama. Según ella, según también su testimonio en el alto tribunal, ante esa sala segunda llena de golpistas, según Televisión Española, según lo dijo ahí un ex magistrado del emérito, ahora actualmente del Tribunal Supremo, en esa sala solamente había jueces que parecían querer dar un golpe de Estado. En la televisión que pagamos todos, lo dijo. Pues bien, ayer esos jueces, que son grandes magistrados, por cierto, si no, no estarían ahí, ayer esos jueces escucharon de esta persona, la exnovia de Víctor de Aldama, que tanto Koldo García como Aldama, presuntamente, según ella, fueron a casa del dueño de Air Europa a recoger un premio, lo que fuera, de $500.000 por el rescate de Air Europa. El rescate realizado durante la pandemia, recuerda dónde estabas durante la pandemia, recuerda lo que perdiste durante la pandemia, económico o personal, moral, emocional. Mientras eso sucedía, había personas que estaban presuntamente lucrándose por eso. Y precisamente de eso va el proceso que está en marcha estos días en el Tribunal Supremo. Pero mientras tanto, y yo lo digo porque ya sabes que, de verdad, he insistido mucho en este tema, creo que no hay que olvidar otros frentes que no se han cerrado, pero que el gobierno quiere cerrar. Porque en realidad los periodistas no estamos para hacer análisis grandilocuentes de temas presuntamente premium. Estamos para hablar de la verdad y para hablar de lo interesante. Y lo interesante, lo que quiere tapar el gobierno, esto, lo de Adamuz. El accidente que causó 46 víctimas el pasado enero. El Confidencial publicaba este jueves correos internos. Esto forma parte de la investigación judicial,
que se está realizando y policial al respecto, la de la Guardia Civil. Correos internos revelan que Adif quitó un carril de Adamuz sin avisar a la jueza porque no aparecían las facturas. ¿Qué están intentando? ¿Encubrir lo que sucedió ahí? Los accidentes pasan. Las infraestructuras se deterioran. El problema es la falta de control, la falta de auditoría. Y el problema, en algunos casos de la administración, que no digo que sea necesariamente este, es la corrupción. Son los contratos que se firman y que no se auditan posteriormente. Es no enterarse con todo el presupuesto anual que tiene el administrador de infraestructuras ferroviarias, que desde el día anterior había una vía rota. Eso, precisamente, es una negligencia que fue fundamental para explicar lo que sucedió en Adamuz. Así apuntan todas las pruebas. Ya no solamente la investigación de la Guardia Civil, sino también la del CIAF, es decir, la del Centro Especialista en Investigaciones Ferroviarias. Y eso siempre tiene que generar responsabilidades. Pero hay un ministro que se intenta aferrar al cargo. Y lo hace porque, evidentemente, después de la actitud que tuvieron ante negligencias como la evidente de Carlos Mazón en Valencia, donde después montaron ellos una guerrilla que tenía motivaciones políticas, están intentando reproducir exactamente los mismos comportamientos, pero al contrario aquí. Y claro, si un ministro dimite, implica asumir una culpa y una especie de carga política para el gobierno. Y eso no se lo pueden permitir. Reitero, esta gente no gobierna por el interés general. Es estúpido que intentan vender una cara de buenas personas en las redes sociales. Es estúpido todo intento de hacer ver que detrás del político hay una persona, que a veces se tiene que remangar para hacer cosas que no son propias, precisamente, de las personas que actúan con bondad. Todo eso es falso. Una persona que es responsable, una persona que tiene valores, una persona, de verdad, que es consistente, cuando suceden cuestiones como la de Adamuz, accidentes, tragedias, y cuando se intentan ocultar de esa forma las presuntas causas del accidente, una persona así tiene que dimitir, porque es lo que exigió a la persona de la oposición, y seguramente con razón. Y si no lo hace, es precisamente porque está pensando en el poder y no en los ciudadanos. Y esa ha sido la obsesión desde el principio del gobierno de Pedro Sánchez. Y eso ha motivado desde su política fiscal hasta su política de infraestructuras. Y, por supuesto, acciones propagandísticas como aquella de la Carta a la Ciudadanía o, por supuesto, cosas como estas payasadas que hace en TikTok. Mientras tanto, los ciudadanos asisten, y no diría yo que con cierto sentimiento de humillación, al desfile por el Tribunal Supremo estos días, por esa acera de entrada a la puerta de atrás, al desfile de las Spice Girls, de las chicas de Ábalos, de lo que fueran, que ya sabemos lo que eran. De hecho, el otro día a Jessica se lo preguntaron y dijo que era dentista. Jessica, usted, su profesión tiene que ver con la contraprestación económica a cambio de sexo. Es que no sé cómo explicarlo. No, no se preocupe, yo le contesto. No, soy dentista y estoy colegiada. Bien, y antes de ser dentista y estar colegiada, en aquellos años 2019, estaba usted estudiando, ¿no se dedicaba a eso? Era azafata de imagen. No ha sido la única que ha pasado. Jessica llevaba como una especie de burka, o no sé muy bien, con la mascarilla, las gafas, esa ropa negra irreconocible. La verdad es que Jessica me daría pena en caso de que no hubiera sido enchufada en empresas públicas por su relación, la que fuera o la que fuese, con el ministro Ábalos. Pero digamos que me voy a contener al decir el adjetivo. Pero no hay que ser muy bueno para saber que tu sueldo procede del dinero de todos los ciudadanos y estar en el sofá, en un apartamento que presuntamente te estaba pagando una trama de corrupción en una zona de lujo de Madrid. Habría que obligar a determinados testigos a ir a cara descubierta. Me parece muy extraño, a los tribunales me refiero, me parece muy extraño que esta persona no esté imputada.
Estaba cobrando, Jessica, estabas cobrando dinero de todos los españoles, de los contribuyentes, de los que les han metido un rejonazo ahora en la declaración de la renta porque dicen que no han pagado lo suficiente durante el año. De los que madrugan, los que se levantan, los que aguantan esperas largas en el metro y los que ven como cuando a su madre le tienen que hacer una prueba en la sanidad pública, cada vez tarda más tiempo en darle cita. Tú te estabas llevando recursos públicos. Ya no digo los canallas de los que te hiciste amiga. Tú te estabas llevando recursos públicos. Y no cobran mal los dentistas, ¿eh? No cobran mal determinadas profesiones tampoco. No se cobra mal, la verdad. Determinados estatus, hay acompañantes que la sala de espera, no sé, al box donde se sacan las muelas. Hay labores de acompañamiento que se pagan muy bien. Muy bien. No hace falta estafar a todos los españoles, cobrando un sueldo público por no hacer nada. Como tampoco esa especie de Miss Vintage, no sé cómo llamarla, era una especie de Miss de los 70. Claudia Montes, que apareció para decir que cuando la enchufaron en Logitrail, que es una empresa de Renfe, se dedicaba a estar en la biblioteca leyendo libros. Hombre, por lo menos aprovechó el tiempo. Espero que la Trena, su antiguo amigo, haga lo mismo. Que lea algunos libros. Los tomos del Conde de Montecristo podía leer, por ejemplo. En fin, hay un, de verdad, no es por hacer broma de todo esto, porque me parece muy patético, pero es que en realidad tampoco nos queda más remedio. Ha habido cierta polémica, ha habido dos animales, no digo los que estaban sentados en el banquillo el otro día, sino de los de verdad, o de los, iba a decir de los peludos, o sea, tampoco vale. A ver, ha habido dos gatos que han sido objeto de controversia durante los últimos días. Uno de ellos era Pequeño Ratón, que era el gato que le regaló José Luis Ábalos a Jessica. A ver, eso implica que había cierto nexo, cierta conexión emocional entre ellos, la verdad. Así en principio, no sé. El caso es que, según ella, según lo que han publicado los medios que están siguiendo el juicio, ese gato se convirtió en un problema. Ese gato hizo que ella tuviera que seguir viviendo en el apartamento de lujo en la Plaza de España de Madrid. Por cierto, a pocos metros de donde vive David Broncano. Decían que es que, claro, es una faena, es bastante difícil en la Madrid contemporánea, la Madrid actual, encontrar apartamentos si tienes una mascota. Y que, claro, no quedaba más remedio que seguir viviendo ahí. Luego también ha trascendido que una de las exmujeres de José Luis Ábalos y él tuvieron cierta discrepancia por otra gata que se llamaba Chloe, que es un nombre habitual en determinadas profesiones, como la de dentista, y tuvieron ciertos problemas por la custodia. Esta es la España contemporánea. Ha habido dos personas que han estado siguiendo el juicio y vamos a hablar con ellas porque son amigos del programa y nos lo van a explicar muy bien, yo creo. Pelayo Barro, periodista de The Objective, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Rubén? Oye, he visto que has estado esta semana en los temas interesantes. Uno de ellos el de Damuz y otro de ellos el del Tribunal Supremo. Y, joder, firmabas una crónica, yo no sé si no la habéis leído, la tenéis que leer porque es muy recomendable. Has firmado un par de artículos que eran muy buenos. Y uno de ellos se titulaba Las sobrinas con las comitas, porque es verdad que eran odontólogas, del exministro Ábalos provocan amnesia colectiva en el Tribunal Supremo. Cosa rara, de verdad, la que sucede al entrar allí, ¿verdad? Hay gente que pierde un poco la memoria. Sí, es increíble, ¿no? Es un episodio yo decía que era un episodio de amnesia administrativa colectiva, porque claro, creo que fue el miércoles. El miércoles fue una sesión mañana tarde en la que pasaron por allí, por el Tribunal Supremo, pues una docena de técnicos irresponsables y directivos tanto de Adif como de Ineco, de Traxatec, de Logitrail, o sea, de todas las empresas en las que Ábalos ha estado metiendo mano, nunca mejor dicho, para colocar a sus amigas, ¿no? Bueno, pues nadie recordaba haber hecho ninguna gestión para colocar a estas chicas, todo el mundo las conocía, todo el mundo había hablado con ellas, curiosamente, por ejemplo, en empresas con 30.000 empleados como por ejemplo Traxa, bueno, pues los altos directivos
llegaban a hablar con Jessica, ¿no? O en el caso de Ineco y demás. Es decir, todo el mundo las conocía, pero nadie sabía que no trabajaban y que, bueno, pues pensaban que las exministras, o sea, que las amigas y las sobrinas, porque las sobrinas se dijo constantemente, decenas de veces en esa jornada, que las sobrinas del ministro, bueno, pues que eran unas trabajadoras más y que acudían a su puesto y tal. Nadie sabía nada, nadie le dijeron nada, nadie vio nada. Bueno, pues es relativamente de coña. Sí, claro. Además, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de todo esto, es, eh, mm, ayer lo pensaba, a los funcionarios se considera que se defiende que no los despiden, que tienen un contrato de por vida prácticamente, precisamente para que en el caso de que los políticos malversen, prevariquen, cometan los delitos asociados al mal uso del poder, que los funcionarios lo puedan denunciar, estén blindados. Pero, joder, aquí no, eso no pasó. Aquí nadie dijo esta boca es mía. Aquí veían cosas raras, y eran muy raras en ese ministerio y en empresas públicas asociadas, y nadie cantó, nadie dijo nada, nadie lo denunció. No hay ningún rastro en el buzón público de denuncias o en un juzgado de primera instancia. Esto, de verdad, es un poco desasosegante, ¿no? Lo dices muy bien, porque es que, claro, o sea, creo que era, no sé, una docena, es que no recuerdo muy bien cuál era la cifra de viajes oficiales a los que Jessica acompaña a Ábalos. ¿Cuánta gente del Ministerio de Transportes, hasta del Ministerio de Defensa, que son muchas veces los que ponen un avión oficial y en aviones oficiales ha ido a algunos viajes? ¿Cuánta gente ha visto a esta mujer y ha sabido que hay un percal ahí? Hay un tema que no debería estar, que el ministro está viajando a Rusia, a Bruselas con una señorita. Es evidente, nadie lo ha dicho. Y efectivamente, los funcionarios suponíamos que estaban blindados precisamente pues para no estar en el disparadero del político de turno, ¿no? Porque si no, imaginemos, pues sería una dictadura de cremallera y aquí Claro. mirar y oír y callar. Pues efectivamente sí que lo es. Pensábamos que no, pero sí que parece que lo es. Es decir, el poder político sí, tiene un control enorme sobre los funcionarios o quizás infunde una serie de miedos que hacen que en la España actual mucha gente no quiera ni meterse en cualquier lío ni con una denuncia anónima, porque es que hay canales de denuncia anónima. Bueno, pues efectivamente, lo que dices es que nadie lo vio ni desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel. Nadie vio a las sobrinas, nadie supo nada, se hizo preguntas, ¿no? Bueno, Claro, me preguntaban estos días, y yo no sé cuál es tu opinión, ¿por qué personas como Jessica no están imputadas? ¿Por qué no investiga por ningún tipo de delito? No lo sé. Es decir, esta gente ha estado contratada en empresas públicas y no ha ido a trabajar en algunos casos. ¿Esto por qué crees que es? ¿Por qué sospechas que es así? es que ya no solo el abandono de puesto de trabajo, que es uno de los delitos que podría haber cometido Jessica, si es que también hay un delito clarísimo y flagrante con el que hay pruebas, hay mensajes de falsedad documental, porque es que estuvieron falsificando partes y fichando todos los días, le fichaba otra persona, eso es una falsedad documental, se presentaron certificados para irse de viaje para acompañar a Ábalos, es decir, hay una base probatoria enorme para haber procesado a Jessica Rodríguez. ¿Por qué no se ha hecho? Mi teoría, el otro día lo preguntábamos en los pasillos del Senado, del Supremo, perdón, a la Fiscalía, nos decían que bueno, que no veían base probatoria y demás. Mi teoría es que hay un pacto entre la Fiscalía y Jessica, seguramente para la colaboración. No sé si de aquí para adelante no, porque esto ya es el juicio, pero posiblemente en la fase de instrucción se llegó a algún tipo de acuerdo de que se quedaría fuera, de que bueno, era caza menor, entendían, llevar a esta chica para adelante por no haber trabajado y a cambio, bueno, pues seguramente haya entregado bastante material, posiblemente no solo de esta causa, posiblemente para otra de las causas de la Audiencia Nacional, por ejemplo, porque hay que recordar que esto es una parte muy pequeñita y una parte pequeñita en el gran escenario del caso Ábalos, ¿no? Que es todo lo que está en la Audiencia Nacional y demás.
Pero además es que hay una cosa, que es que tanto Koldo como Ábalos no eran personas muy discretas con las mujeres que tenían en su entorno. Lo saben prácticamente todo. O sea, mujeres que han tenido encuentros prácticamente esporádicos, 2, 3 encuentros con Ábalos, encuentros por decirlo de alguna manera, saben cosas y nos han contado a nosotros cosas que dices, pero ¿por qué el ministro se iba de la lengua de esta manera? O sea, ¿qué ganaba? O sea, entonces, ¿qué no sabrá Jessica, que estuvo prácticamente 2 años con el ministro? ¿Qué se habrá guardado? ¿Qué tendrá para entregar a la Fiscalía Anticorrupción? Pues yo creo que esa es la respuesta de por qué Jessica no está. Fue el otro día como testigo y no va a ir como imputada a ningún sitio. Y Pelayo, ¿qué ha sido lo que de estas jornadas lo que más te ha llamado la atención de lo que has visto por ahí, lo que has dicho, ostras, esto no se ha contado o esto es muy llamativo o esto es escandaloso, más allá de, es verdad, de lo que dijo ayer la exnovia de Aldama o la propia Carmen Pano, pero ¿qué detalles has visto que te haya llamado la atención? Mira, a mí me ha llamado la atención una cuestión, esto ya es una valoración personal sobre el propio Ábalos, porque él sabemos que ha estado durante toda la fase de instrucción reclamándole al juzgado pues que le entregue dispositivos, está hundido, le está fatal de su salud mental, no tiene un duro y tiene que ir prescindiendo de abogados, ir cogiendo otros de oficio. Y yo le veo, en 3 días le he visto absolutamente descojonado en el juicio. Es una cosa que me sorprende, ¿no? Entonces, esto me sorprende mucho porque es un tipo que, bueno, que no se estaba tomando a broma, digamos, todo esto que estaba ocurriendo, pero el juicio sí parece que se lo está tomando a broma. Está todo el día hablando con Koldo por lo bajo, haciendo comentarios, sobre todo cuando hay mujeres en el estrado hablando, mujeres con las que él ha tenido relaciones. Y claro, la gente puede decir, bueno, ¿y qué? Pues a lo mejor está distendido y tal. No, es que yo creo que José Luis Ábalos no tiene ningún miedo a este juicio. Y eso me preocupa porque me indica que puede que esto todo esté arreglado. No lo sé, no sé cómo. O sea, que esto puede haber un pacto ya de José Luis Ábalos para que su futuro, cuando sea condenado, que va a ser condenado, no sé si a 24 años como le piden, pero seguramente menos, pues seguramente el gobierno se lo va a apañar. Y José Luis Ábalos ya lo sabe. Entonces, yo noto a un José Luis Ábalos muy distendido. A Koldo, por ejemplo, no le veo así. No le veo así. Creo que Koldo quizás no lo tenga tan fácil ese pacto. Pero a mí sí que tengo la mosca detrás de la oreja de que hay cosas que no sabemos y hay amnistías, hay indultos, hay historias de te lo arreglo en el Constitucional. Y yo creo que tienen un as en la manga, incluso no llegaría a descartar que el juicio acabe siendo nulo por un defecto de forma, por algo, es que estoy convencido de que tienen un as en la manga. Bueno, recuerda los Griñán, Chávez y compañía, el apaño que les hizo el Constitucional en el año 2022. Y eso es el caso de los de Andalucía. A mí me llama la atención. He visto cosas cuando se reían, cuando hablaban las chicas, que de verdad me parecía de Torrente 7. Pero bueno, ya conocemos a estos personajes y cómo se mueven, cómo respiran y sobre todo lo que hicieron en pandemia. Es que el problema es que esto fue en pandemia, que es que hubo días que se murieron cientos de españoles durante la pandemia y esta gente estaba pensando en eso, las chicas, en los viajes, en las mascarillas y en sus cuestiones, todas presuntas de momento. Pelayo, has publicado también, esta semana te has lucido, la verdad, ya sabes que te sigo todos los días, pero esta semana además has publicado cosas muy interesantes. Y has comentado también de Adamuz. Y ahora más que nunca, como comentaba anteriormente, Adif está bajo el foco. El camino se va estrechando y todo parece indicar que ahí hubo algo que intentaron encubrir, ¿verdad? Sí. O sea, ya hay un antes y un después del accidente. Un antes en el que se ve en los informes de la Guardia Civil, pues una dejación de vigilancia del estado del mantenimiento de las vías, de las alarmas y de todo. Hoy, por ejemplo, contábamos que se había producido un incidente en noviembre porque un tren había detectado al paso por el punto exacto de Adamuz, el metro exacto, el kilómetro 318 metros, 680 metros, perdón. En ese mismo punto donde se produce el descarrilamiento, un tren pasa en noviembre y detecta un bache inusual, un bache que
provoca una alerta que debería haber sido vigilada. Adif dice que fue a vigilarla, que la incluyó en su plan de mantenimiento y demás, pero cuando la Guardia Civil le pregunta, bueno, ¿y en qué consistió ese mantenimiento? ¿En qué consistió esas actuaciones? No ha contestado. Por lo tanto, me temo que no hizo nada. Es decir, cuando se sabía que era un punto en el que había una soldadura, un punto muy delicado, porque es una soldadura de un carril antiguo con un carril nuevo, es decir, era una alerta roja, para entendernos. Claramente. ¿Y recuerdas cuando Puente decía que no había detectado ningún problema, que había habido una renovación integral? Es que han mentido desde el principio, es una cosa escandalosa. Escandaloso. O sea, que Óscar Puente siga al frente del ministerio es escandaloso. Pero es que además esa línea roja la pasó hace mucho tiempo ya. Óscar Puente, Sí. con el tema de Adamuz, debería haber dimitido hace mucho, ¿no? Ahora, a partir de ahora, ya todo lo que llegue va a servir para sepultarle aún más. Y bueno, es un ministro absolutamente amortizado, es una persona que no está preparada, ya lo ha demostrado, no está preparada para ejercer un cargo público como el que ejerce. Pero bueno, no es tampoco una cosa nueva en ese gabinete, que ya hemos visto que hay gente que lleva así incluso años, ¿no? Pero como bien dices, el foco ahora se pone sobre Adif porque ya no solo es que no hicieran su trabajo, como parece que ocurrió con el tema del mantenimiento, sino es que después del accidente intentaron ocultar pruebas. O sea, movieron cielo y tierra para cambiar un 36 metros de barra de raíl porque no estaba certificado, porque no sabían de dónde había salido ese carril. Es decir, se sabía que se había fabricado, pero nunca ese carril nunca salió de la fábrica de Avilés, que es donde tiene ArcelorMittal su fábrica. Nunca llegó a los talleres Alegría, que es en Mieres, donde bueno, estos se certifican y se ponen en camino hacia donde son instalados, ¿no? Es decir, en este país no hay control ni sobre Jessicas, ni sobre Mis Asturias, ni sobre los raíles de la alta velocidad, ni absolutamente nada. Y además me sorprende porque llega en una semana en la que yo creo que el pulsar de la opinión pública de los españoles debe estar bastante caliente, porque es la semana de los hachazos de Hacienda. Es que además, lo había comentado al principio, es la semana en la que abres el borrador y dices, pero con todo lo que he pagado me van a meter esta leche otra vez. Y Claro. es verdad. Pues con eso que vas a pagar, te vas a pagar las Jessicas que seguirá habiendo en la administración, que las habrá a puñados seguramente, te vas a pagar el mantenimiento inexistente de los trenes, o vas a pagar ese mantra de la sanidad pública, que parece que todo lo que pagamos va a la sanidad pública, y que acaba siendo, bueno, pues acaban siendo mascarillas compradas al doble o triple del precio, que no sirven para nada, que se tiran, pero que justifican que al ministro de turno le acaben dando un alquiler con opción de compra de un piso en la Castellana de 280 metros cuadrados. O sea, es que esto es así, es que la gente tiene que estar que trina. Es Entiendo. que es increíble. En fin, mira, a lo mejor tienes un tema ahí para el fin de semana, lo de en este país no se controla ni las vías, ni las chicas, ni... es escandaloso, pero bueno. Pelayo, Ojo, Barro... que nadie se olvide de justificar cada ticket. Autónomos que estén viendo esto, guardad cada ticket, porque la administración sí que sabe Es que eso es la leche, ese mira. disco duro que comprasteis hace 3 años, lo comprasteis o no. Es que eso es la leche. Mira, me contaban un ejemplo de una empresa que tenía de transporte, tenía 10 furgonetas, entonces, claro, se desgravaba el IVA de la gasolina, pero claro, como los trabajadores la utilizaban después, la furgoneta, para ir a casa, para no tener que ir con su propio vehículo particular hasta la empresa para trabajar, que le habían hecho una inspección y le habían puesto una multa a esta empresa por intentar falsear el IVA por ese trayecto de la empresa a su casa. Entonces, claro, ves todo ese control absoluto sobre los ciudadanos y luego ves las cosas que no hacen donde deberían hacerlas y, hombre, por lo menos te lleva un poco a sospechar, pero bueno, es lo que hay. En fin, Pelayo Barro, muchísimas gracias como siempre por estar por aquí con nosotros. Un abrazo. Un abrazo. Qué grande Pelayo, como siempre, Pelayo Barro. Pero es que también otro de nuestros amigos habituales, que es Miguel Triviño del Independiente, ha estado siguiendo el juicio y una vez más vamos a pegarle un toque a ver qué nos cuenta. Miguel Triviño, querido Miguel Triviño, periodista de Independiente, estás ahí metido en la cocina, ¿eh? ¿Qué tal, Rubén? Efectivamente, estoy metido en la cocina del periódico, que como bien sabes es una sala que hace las veces de cocina, sí, de despacho en efectivamente. ocasiones. Bueno, oye, antes de nada, da recuerdos por ahí y ahora empezamos
con, con todo lo que has publicado esta semana. Además, los has titulado muy bien, las cosas como son. Es que veo aquí Gracias. múltiples temas. Las contradicciones sobre los viajes de Joseba García a Dominicana. ¿Por amor o por Mm, favor? Luego hablas, Carmen Pano ratifica que el chalet de Cádiz fue una contraprestación para Ábalos. Hablas aquí de una mm, cosa que a mí me sorprende mucho y aquí quiero ir. El ex jefe de Miss Asturias, Claudia Montes, la Miss Vintage, que es verdad que parece una mm, Miss del año 70. Es decir, mm. ahí hay algo que chirría. Eh, el ex jefe en Logitrail, Rail, que es una empresa que forma parte de Renfe, dice que Coldo García le amenazó. ¿Esto cómo Mm. es? Sí, he de decir que ha sido a la declaración de la que se encargó mi compañera Ah, vale, Gina vale. Méndez y yo justamente estuve un pelín menos atento, pero sí, o sea, uno de los directivos de Longueil ratificó en el Supremo que efectivamente Coldo le llamó amenazándole, creo que la expresión concreta es la que reflejamos en ese titular, ¿no? Que iban a rodar cabezas porque estaba habiendo problemas con el desarrollo del trabajo de Claudia Montes en esta compañía pública y Claudia Montes lo trasladó a Coldo y Coldo pues trataba de, como no hay que olvidar, como miembro del consejo de Renfe, porque Ábalos le colocó ahí, pues de intentar solucionar los problemas, pues como hacía Coldo, ¿no? En su estilo, que es amenazando. Es increíble, de verdad. Tú que has estado por ahí estos días, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que has visto? Ya no, luego vamos, si quieres, con lo que más grave es o lo Sí, que han sí, comentado, sí. pero ¿qué es lo que más te ha Eh, chocado? es curioso, Rubén, cubrir un juicio en el Supremo, porque hay que tener en cuenta que los juicios en el Supremo son muy raros, no suelen ocurrir. Hemos tenido uno recientemente, que es el del fiscal general, y el último, si no recuerdo mal, había sido el del proceso, ¿no? Porque Mm. normalmente el Supremo no juzga, el Supremo revisa sentencias. Y es curioso porque este juicio está siendo en la sala de plenos, que dentro del Supremo, que es un palacio precioso, la sala de plenos da a un vestíbulo que es el mismo vestíbulo al que da la biblioteca, que es donde estamos los periodistas trabajando, ¿no? Porque es una biblioteca muy, muy amplia, hay varias salas y estamos ahí, ¿no? Y a diferencia del juicio del fiscal general que se fue en la sala de lo penal, en este, como damos todos al mismo vestíbulo, después de las sesiones, pues te encuentras con los abogados, con las partes, con Ábalos y Coldo no, evidentemente, porque están en prisión preventiva. Pero bueno, se genera ahí un clima de una cierta familiaridad, te diría, que es un tanto curioso, un tanto curioso. Y bueno, eso también te permite ver cositas, ¿no? Que de otra forma no verías. Yo he visto, cuando han terminado las sesiones estos días, he visto irse a Coldo hablando con los policías que van junto a él, por ejemplo, que va cojeando, Coldo cojea mucho, y Ábalos salir detrás de él normalmente, ¿no? Y bueno, hay una sensación de, también te diría, de mucha expectación, porque al fin y al cabo esto ha sido el primer plato, pero es que quedan los platos más fuertes, Rubén, porque por ejemplo, la primera semana ha servido pues para constatar sobre todo los enchufes de estas dos personas relacionadas a Ábalos, de Jessica Rodríguez y de Claudia Montes, pero por ejemplo, el tema de el chalet de Marbella como contraprestación por el rescate de Europa no se ha tocado todavía. Por supuesto, quedan las declaraciones de Ábalos, Coldo y Aldama. Y el tema de los hidrocarburos, Rubén, sí que se ha tocado un poco con las declaraciones de Carmen Pano y de su hija, de Leonor González Pano, pero el plato fuerte llega el lunes con la declaración de Claudio Rivas, que es el socio de Aldama en la presunta trama de los hidrocarburos que se está investigando en la Audiencia Nacional, Rubén. Porque si me permites, que no sé si me estoy extendiendo mucho, No, está pero bien, creo lo que es estás explicando importante muy bien, Miguel. creo que es importante que la gente entienda, porque esto es muy lioso, que esto es el 15% del caso Coldo, que más o menos lo que se está juzgando en el Supremo, porque en la Audiencia Nacional continúan abiertas 3 líneas de investigación, que son las irregularidades en los contratos sanitarios que no afectan directamente a Ábalos, porque esa parte se instruyó en el Supremo cuando Ábalos era aforado y solo se podía investigar lo que le concernía a él directamente, por lo que hay una parte que afecta a algunos empresarios que todavía está en la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional está la parte de los presuntos amaños en adjudicación de obra pública por parte del Ministerio de Transportes, que es donde está imputado Santos Cerdán,
y una tercera donde se está investigando la presunta financiación irregular del PSOE, que esto entronca con el caso hidrocarburos, que está en otro juzgado distinto de la Audiencia Nacional, que es donde se investiga esta trama en la que estaban Aldama, Rivas y Las Pano, porque ambas están imputadas, ¿no? Son madre e hija, ¿verdad? Exacto, son madre e hija. Sí. Y Leonor, la hija, que eso ya lo sabíamos nosotros de instrucción, pero bueno, ahora como se está diciendo en el Supremo es como que ya es oficial, ¿no? La hija de Carmen Pano, Leonor, fue pareja sentimental de Aldama hace muchísimos años y después mantuvieron una relación de amistad muy buena y fue a través de Las Pano como Claudio Rivas y Aldama se conocieron y empezaron supuestamente, insisto, a hacer negocios en el tema de los hidrocarburos. Claro, y Miguel, de todos los testimonios que has Mm. podido escuchar, porque claro, aquí en realidad cuando una persona habla de que, bueno, que según su información, porque testifica, dice que Koldo y Aldama fueron a casa del dueño de Europa a por medio Mm. millón, cuando Carmen Pano dice que entregó dinero en Ferraz, todo presuntamente, claro, todo según su testimonio, aquí por lo menos vuelve a apestar otra vez o a desprenderse el aroma fétido, el tufo de la presunta financiación ilegal del partido. Eh, pero tú dirías que esto ha sido lo más llamativo que has escuchado estos días o ha habido testimonios que te han impactado más. Hombre, a ver, llamativo como tal, lo más importante te diría que sí, porque al final es el testimonio de una persona que yo creo, Rubén, que no está mintiendo, porque esto lo ha declarado ya en varias sedes judiciales. Su testimonio yo creo que no presenta contradicciones, lo hace con ciertos detalles y la verdad, a mí no me da la sensación de que esté mintiendo. Otra de las cosas, fíjate Rubén, hablando del tema de la financiación, otra de las cosas que sí que parece que está bastante claro, también en parte por las cosas que se han ido publicando en prensa, en concreto el periódico El Español, es que Víctor Ábalos y Joseba Izaguirre, hijo de Ábalos y hermano de Koldo, respectivamente, mintieron en el Supremo. Parece ser que mintieron, ¿no? Porque Joseba dijo que no sabía lo que había en los sobres que recogía en República Dominicana porque él no era una persona, y creo que dijo que no se inmiscuía, ¿no? No, que no era una persona quisquillosa, le dijo al tribunal, pero la realidad es que hay mensajes en los que, en los que sí que habla con Koldo de dinero. Y por parte de Víctor, bueno, la UCO en uno de sus informes dijo que Víctor Ábalos y Koldo se referían a cuando decían quiero café, estaban hablando en clave para pasar a un sistema seguro, ¿no? Los Y el teléfonos, otro sí. día Víctor Ábalos dijo que no, que eso era que hablaban de café colombiano. Ya está, vamos, Y, claro. y bueno, así como llamativo, a ver, ver a Jessica Rodríguez explicarle a la sala de lo penal del Tribunal Supremo que si ya es difícil alquilar un piso en España, teniendo un gato todavía más, pues hombre, Pequeño ratón se llamaba el gato. Sí, sí, sí. Es que eso, a ver, tiene su gracia, pero bueno, yo creo que el tema de Pano ha sido lo más importante de esta primera semana. Y es lo que te he dicho un poco antes. O sea, es que el plato fuerte es que, bueno, dejando a un lado las declaraciones de los tres investigados, claro, el plato fuerte está aún por llegar, porque las declaraciones sobre todo de Hidalgo, hijo del dueño de Europa, de Claudio Rivas el lunes y de Pardo de Vera, que tiene que venir aquí como testigo, pero que está imputada en la Audiencia Nacional, la expresidenta de Adif, pues bueno, creo que serán muy interesantes. Pues Miguel, seguramente la próxima semana te pego un toque para ver si me lo cuentas otra vez. Sí, yo encantado, Rubén. Además, hoy no, porque hoy justo me has pillado en el periódico, pero estoy adaptándome al siglo XXI y estoy ya con un equipo técnico que igual hasta te puedo entrar ahí desde el Supremo, Qué con grande. el Supremo detrás y que nos quede ahí un plano bien guapo. Qué grande. Pues nada, Miguel Triviño, periodista independiente, un abrazo y gracias mil, como siempre. Un abrazo, Rubén. Un saludo. Y luego hay un tema, bueno, que no quería yo dejar de tratar, porque sé que estas cosas os interesan y porque a mí también. Esto sucedió el lunes en la casa de todos los socialistas, del resto no, que es Televisión Española, Radio Televisión Española, y sucedió durante la primera jornada de ese juicio sobre tantos personajes malolientes vinculados a aquel Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz,
que se están enfrentando a la cuestión de Kitchen. Vamos a ver en qué queda. Vamos a ver si les absuelven o les condenan. Pero desde luego ahí había cosas, y hubo comportamientos, y hubo algunas relaciones humanas que son muy, muy difíciles de justificar y que apestan. Una de las personas que ha pasado por allí es el comisario Villarejo, que es una especie del gran objeto de odio de Podemos, pero que es alguien que tuvo nexos, vínculos, todo presuntamente, tanto con el PP, como también ayudando a algún ministro del Interior al que no vamos a nombrar, que fue del PSOE. Y no lo vamos a nombrar por respeto. El caso es que el otro día, y además lo estaba viendo en directo y se me desencajó la mandíbula, una reportera del programa de Javier Ruiz, de Javierito, estaba por allí y pasó Villarejo. Y Villarejo decidió cobrarse alguna cuenta pendiente con Javierito. Villarejo saliendo de la primera sesión de la Kitchen, imagen en directo. Y bueno, y para eso está el señor Rajoy que... En directo para Mañaneros 360 han pedido la imputación de Cospedal y de su marido de la televisión española, de Javier Ruiz. Oiga, don Javierito. Han pedido la imputación de Cospedal y de su marido y también del Partido Popular como persona jurídica. Y de la Virgen del Pincho también, que le han pedido. O sea, piden de todo, de todo. Pero dígale a Javierito que a mí no me contrató el PP, como dicen. A mí no me contrató, que son mentiras. Y además, Javierito, joder, por los buenos amigos que hemos sido en el pasado, parece mentira. No, comisario, no vamos a tener diálogo en directo, pero buenos amigos, usted y yo ni nos conocemos. Nunca en la vida. Usted es amigo de otros presentadores, se está equivocando usted. No nos conocemos usted y yo, comisario. Usted intentó contactar conmigo, lo hizo a través de teléfono móvil cuando contamos una información sobre usted. Y no nos hemos tomado ni un café. No nos hemos visto en la vida. Imagen en directo. El señor Dolcet, todos los audios. Pero si dice que no nos conocemos, qué mala memoria tiene Javierito, ¿eh? No. Estaba preocupado porque le hacía la competencia a Ferreira a la misma hora. Y me decía, ¿cómo le das tanta información a Ferreira y a mí me tienes hijo? Absolutamente falso. Miente, Villarejo. Jamás hemos tenido esa conversación. Absolutamente falso. Es un embustero que además trabaja para quien trabaja. Falso lo que está contando. Absolutamente falso. Qué mala memoria tiene el Javierito, ¿eh? Esa frase de verdad se me ha quedado grabada en la cabeza. Yo no sé aquí lo que hay, pero bueno, básicamente lo que sucedió después de todo esto es que OK Diario publicó una información, Luis Valcarce, que es amigo, que es un tío muy grande, publicó una información en la que se recogía una conversación entre las dos partes. Y es verdad que hablaban de Ferreras, pero es verdad que esa conversación tampoco prueba nada. Y también es verdad, y lo defenderé y lo seguiré defendiendo, que si Villarejo tenía mucha información, alguna buena, alguna nefasta, era normal que los periodistas acudieran a hablar con él. Lo que no es normal es que hubiera periodistas que acudían a esas fuentes, a ese tipo de fuentes policiales, no era la única tóxica, y no contrastara la información que les había contado, que los hubo, y esos son los malos. Y esos no solamente trabajan para medios de derechas. Hay alguna institución periodística de izquierdas que tenía periodistas, y digo tenía, y a buen entendedor pocas palabras bastan, y esos periodistas, o ese periodista también acudía a donde Villarejo. Y más de uno. Pero reitero que no pasa nada. Que si luego contrastaban esa información, ese era un ejercicio de periodismo. A nadie le piden, cuando es periodista, ser buena persona. Como tampoco le piden que solamente hable con buenas personas. Hay auténticos cabrones que tienen muy buena información. No hay que acudir a ellos por sus chanchullos. Hay que ir, pero hay que contrastar lo que dicen. Todo esto implica comprar el marco mental de Podemos, al que le ha convenido hablar de la cloaca, exagerar lo que sucedía con la cloaca. Ellos tienen razón, por cierto, cuando hablan de que aquel informe Pablo Iglesias S.A. era completamente disparatado, falso. Era una forma de guerra cutre, como solo podía pasar en aquel ministerio,
contra Pablo Iglesias. Ahí tienen razón, pero luego la batalla de la cloaca que han creado, todo ese discurso, toda esa cháchara, eso es algo que tiene elementos ciertos y elementos que son, eso, pura propaganda, no sé, ficción en algunos casos. Entonces, claro, como les ha convenido criminalizar a Villarejo, Villarejo también está enfadado, porque ha hecho favores, él lo dice, a gente de diferentes gobiernos, y es un tipo que no es de fiar, en absoluto, y es un tipo cuya definición nos podría valer una demanda, por lo tanto no la vamos a dar. Pero claro que acudían periodistas a él, y algunos que se dedicaban a los temas que él trataba debían acudir a él, como debieron contrastarlo. El resto es mitología de Podemos. Y de la mitología de Podemos jamás hay que fiarse. Lo que sí que es verdad que aquí ocurre, y lo contaré en un artículo que voy a publicar, es que aquí también hay una cuestión de competencia, que es lo que yo creo que le pierde a Javier Ruiz. Porque ya sabéis que desde Podemos a Ferreras, que es el competidor de Javier Ruiz, le han asociado desde el principio a las Villarejadas. Pero bueno, el caso es que después de que todo esto saltó, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España emitía un comunicado, una resolución, en la que apercibía, amonestaba a Javier Ruiz por su mala praxis profesional. Entonces Javier Ruiz volvía una vez más, como ves en esta imagen, publicaba un tuit en el que aludía a la teoría de la persecución. Incluso se refería posteriormente en su programa a A3 Media y al interés que puede tener en la cadena por hundir a su programa. Lo de siempre, nada nuevo, las teorías de la conspiración. Yo creo que lo fácil hubiera sido callarse, ya está. No hablar más del tema, no avivar esta polémica. Pero bueno, sus motivos tendrá. Y luego, por supuesto, él se quejaba de una visita. Yo no sé muchas veces si... Yo defendía a Vito Quiles cuando hicieron aquella campaña en el Congreso de los Diputados, que me pareció lamentable, la que le querían echar. Pero cuando hace cosas payasadas como la de ir a la puerta de la casa de Ruiz, a meter el micrófono, a llamar al timbre, lo que sea que hiciera ahí, no, creo que no llamó al timbre, pero intentaba hablar con él en su casa, eso es patético. El domicilio de una persona es sagrado. ¡Sagrado! No tiene que ir nadie ahí a husmear. Que la izquierda hiciera escraches en su día, que eran lamentables, llegaron a escrachar a Begoña Villacís cuando estaba embarazada. Que eso lo hiciera la izquierda no implica que ahora la derecha tenga que responder de una forma tan lamentable. Eso es roza el acoso, siempre. Ir al domicilio de una persona, preguntarle. El domicilio es sagrado, no somos bestias, no vivimos en un terreno abonado de arbitrariedad. Y es patético. Hay veces que parece que Vito Quiles no tiene nada en el cerebro. Y sobre todo, lo digo también porque esto ayuda a generar teorías de la conspiración y de la persecución a personas que por su desempeño profesional han recibido múltiples críticas, como es el caso de Javier Ruiz. Pero en fin, no se puede esperar mucho más de este país. En fin, vamos a pasar a la última sección del programa. Bueno, antes os había preparado aquí, porque todo esto de Ruiz, y es que no se me había olvidado, pero es verdad, en esta imagen aparece lo que cuesta todos estos programas. Programas que tienen, según el Consejo de Informativos de la propia Televisión Española, una línea editorial intolerable, sesgada, con un sesgo evidente. El programa de Javier Ruiz, como puedes ver, en 2025 se llevó contratos de 12 millones de euros. El de Cintora, de 15 millones de euros. Y el de Gonzalo Miró y Marta Flitsch, de 6,7 millones de euros. Esto es lo que cuesta a los españoles la producción de programas. Por cierto, de productoras externas. En Televisión Española hay más de 2.000 periodistas y encargan estos programas a productoras externas como si ellos no los pudieran hacer dentro de la casa. Es un auténtico escándalo. Un escándalo. Pero bueno, en fin, os había preguntado en la sección de hoy del Pueblo Sabio, que sabéis que es la que hacemos a través del grupo de Telegram, acerca de la corrupción. Y si pensáis que está tanto arriba como abajo, si es una cosa que es tan abundante en el país y esa cultura del pelotazo, del choriceo, os había preguntado si es irremediable, si esto tiene remedio, si es un problema de ética, de conciencia, de cultura.
Porque claro, al iniciarse la semana y ver que había procesos judiciales que afectaban a los dos principales partidos del país en dos tribunales diferentes, hombre, yo creo que por lo menos la pregunta venía a cuento. Y, bueno, por cierto, algunos, no sé qué me pasó, que no los he podido coger, rescatar del grupo. He ampliado el tiempo de caducidad de los mensajes, pero creo que no fue eso. Yo creo que fue un problema de mi teléfono, no sé muy bien qué pasó, pero bueno, porque luego se me desincronizó la aplicación de Telegram con el ordenador, no sé, a lo mejor me han instalado Pegasus, no creo, pero bueno. En fin, JAS decía: el problema es el sistema de partidos. Es un nido de mafias donde los mediocres y los delincuentes se agrupan para tomar el poder. Chris decía: la corrupción es estructural, sí, desgraciadamente, pero no se encuentra en todos los niveles. La mayoría de la gente desea vivir correctamente y sin complicaciones. Lo malo es que llegan arriba los más trepas y con el gobierno actual estamos bastante alto. Y decía: no es irremediable, por supuesto, al final todo esto es cuestión de educación y sí creo que hay esperanza, pero primero los que somos mayoría tenemos que echar a esa minoría corrupta total. Y decía: no es tan grande la Mancha, en realidad, somos un pueblo con grandes principios y muy solidario. Y es verdad. Sergio Alcoceba decía: claro que la corrupción es estructural. En muchas empresas públicas o semipúblicas parecen los gremios de la Edad Media en las que la familia completa se dedica a las mismas labores. Lo de irremediable, con respecto a si se puede remediar o no este problema, decía: me temo que sí lo es, porque si lo han hecho los otros y los de antes, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Sería el único tonto. Es verdad que esa mentalidad existe, la verdad, en algunas personas. Javi decía: esto no va de manzanas podridas. Este sistema se cimenta sobre los partidos políticos y estos son estructuras de poder y corrupción. Enchufados, asesores a dedo, contratos públicos troceados para ser adjudicados a amigos, jueces nombrados por ellos, de la fiscalía ni hablamos. Desde el cambio de una farola, reflexionaba, hasta la fabricación de un portaaviones, todo pasa por ellos. Y mientras tanto, los periodistas afines a unos y otros nos tienen entretenidos con otros temas de menor importancia. Santiago del Real decía: el subconsciente del español tolera la corrupción. Si no pagas el IVA al fontanero, a un albañil o a la seguridad social de tu asistenta, convertirte en Bárcenas o Ábalos es cuestión de tener la oportunidad de llegar al poder. Muy interesante esta reflexión, la verdad. Raquel S.A. decía: buenos días, Rubén. Está claro que este problema es estructural y no tiene remedio. No solo ocurre en política, sino en muchos otros ámbitos de poder. Mientras las leyes estén como están, me temo que así seguiremos. Como decía mi abuela, el que tiene padrino, pues eso. Yago MN decía: somos un país de pícaros en donde los empresarios, para hacer negocio, corrompen políticos que al ser débiles de moralidad caen sin remedio, o es que tenemos unos vándalos dirigiendo este país y están usando a los empresarios para robar a manos llenas. Y Juan Antonio decía: la regla de oro de las oligarquías implica que en el poder siempre se posiciona lo más tóxico, el que menos escrúpulos tenga y más capacidad de destruir a sus competidores, lo que no quiere decir que sea el más corrupto. Por desgracia, en España ambos conceptos van de la mano. Y decía: yo creo que la corrupción se debe sobre todo a la necesidad de mantener las redes clientelares para mantenerse en el poder. En fin, amigos, gracias de verdad por vuestra colaboración. Perdonad por haber perdido una parte de... No sé muy bien, ya la verdad que ha pasado en mi teléfono, pero bueno, espero haberlo solucionado y espero que no vuelva a pasar. La semana que viene volvemos a la carga con la nueva pregunta, que ya esta semana, después del descanso de Semana Santa, el miércoles me estabais preguntando por ella. Así que de verdad, gracias por el interés, gracias por los debates que viváis, que mantenéis en el grupo de WhatsApp. Los leo, como siempre, con interés y además de verdad me sirven para palpar vuestra opinión y sobre todo para dirigir mi opinión hacia el terreno de lo que considero lo correcto, por lo menos lo que más o menos a todos vosotros os preocupa. En fin, amigos, terminamos aquí una semana más, lo que no te han contado, la edición número 82. La semana que viene vamos con la 83. Recordad, como siempre os digo al final, freedomcollection.es. Ahí tenéis la colección de ropa de esta casa, de material exclusivo, tazas, camisetas, sudaderas. Os recomiendo de verdad que os echéis un vistazo, además también con grandes descuentos, como siempre, que allí encontraréis. Recordad también que el próximo jueves estamos en directo, hacemos el programa en directo, que sabéis a través de la página de B1, podéis sacar las entradas y ahí estaremos para pasar un rato con vosotros, que seguro que será magnífico, porque realmente magníficos sois. En fin, amigos, gracias, buen fin de semana, buenas noches, feliz viernes, hasta la semana que viene. Adiós.